Buena gente, ¿cómo andan? Acá estamos Lucas y Jazmín y vamos a, en estos últimos días, minutos y segundos, darles algunos consejitos breves sobre geografía e historia. Y vamos a empezar haciendo un repaso bien rápido por las diferentes épocas que vimos de la historia. Vamos a marcar algunas de las características más importantes, pero ojo que no van a ser las únicas. Y Jaz, ¿te parece si empezamos por el principio? Sí, empecemos por 1880 a 1916, este primer momento con el que empezamos a ver historia. En este momento, el régimen que predominaba era el régimen oligárquico, que en lo económico era liberal y fue el que estableció el famoso modelo agroexportador. En lo político era conservador y oligárquico, y las élites en este momento se mantenían en el poder por medio del fraude electoral. Pero bueno, el fraude tiene un límite y empezó a dar cuestionamientos violentos al régimen, por lo que en 1912 se aprobó la Ley Sanz Peña y se amplió, la participación política. Perfecto. Y una cosa, ¿no hay algo de este periodo que no nos tenemos que olvidar? Sí, exactamente. No nos olvidemos que en este momento fue cuando sucedió la Revolución del Parque. ¿Querés seguir, Lucas, por el periodo que viene a continuación? Dale, que es justamente el periodo de 1916 a 1930, que es el de los gobiernos radicales. Y acá lo que tenemos es un sándwich, porque empieza con un gobierno de Irigoyen, sigue con Alvear y volvemos con el segundo de Irigoyen. En lo económico, tanto Irigoyen como Alvear mantuvieron el modelo agroexportador, pero a Irigoyen tenemos que saber que le va a ir mal siempre en economía. Al principio va a tener la crisis por la Primera Guerra Mundial y después va a tener la crisis por la caída de la Bolsa de Wall Street. En cambio, con Alvear va a haber algunas mejoras en la economía y van a llegar inversiones de Estados Unidos. Después, en materia social, Irigoyen era más popular, pero en su primera presidencia vimos que hubo dos grandes represiones, la Semana Trágica y los sucesos de la Patagonia. Alvear, en cambio, era más aristocrático, de una familia muy adinerada, pero en su gobierno también hubo algunas reformas que mejoraron la situación social, como pagar los sueldos en dinero o regular el trabajo de mujeres y niños. Después, en lo político, la Unión Cívica Radical se dividió en 1924 entre los personalistas, que seguían a Irigoyen, y los antipersonalistas, que seguían a Alvear. De cualquier manera, la crisis de la Bolsa de Wall Street en 1929 hizo que en 1930 la debilidad económica y política del gobierno de Irigoyen se... Después de la crisis por la caída de la Bolsa de Wall Street en 1929, en 1930 se dio el primer golpe de Estado del país, que lo dieron Uriburu y Justo, y empieza gobernando Uriburu, que es un militar antidemocrático, antiliberal y anticomunista. Lo que va a hacer es penalizar cualquier actividad política y establece la ley marcial que le da más poder a la policía y a las Fuerzas Armadas para perseguir, torturar y fusilar a los opositores políticos, particularmente comunistas, anarquistas y sindicalistas. En el medio de este proceso, Uriburu va a intentar modificar la constitución, pero los sectores de la élite y los conservadores no lo van a apoyar y va a tener que en 1931 llamar a elecciones. Así es que de 1932 a 1943 gobernaron los conservadores, pero siempre haciendo fraude patriótico. De esta manera lograban conservar el poder. Decían que hacían fraude para salvar a la patria. Bien, el primer ganador y la figura más importante fue Agustín P. Justo, que había también dado el golpe. Durante estos años en la economía, el Estado va a empezar a intervenir en la economía por el tema de la crisis, y así comienza también la industrialización por sustitución de importaciones. Un ejemplo de esta intervención en la economía es la creación de las juntas de granos y carnes, del Banco Central y también el Pacto Roca-Runciman, que beneficiaba mucho a Inglaterra y poco a Argentina, un poco más a los terratenientes quizás. Ahora bien, políticamente este orden era conservador y querían volver a ese viejo orden que estuvo antes de los gobiernos radicales. Pero finalmente, con tanta corrupción que hubo en este gobierno, como con el caso de el intento de matar al senador Lisandro de la Torre, y con la crisis económica, en 1943 hubo un golpe de Estado dado por el Grupo de Oficiales Unidos. Este grupo de oficiales unidos buscaba principalmente dos cosas: evitar que Argentina entrara en la Segunda Guerra Mundial y terminar con el fraude electoral tan propio de la década infame. Quien asumió la presidencia a partir del golpe de Estado fue Ramírez y poquito después lo siguió Farrell.
Sin embargo, nosotros tenemos un protagonista indiscutible en estos años, que es el señor Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón ocupaba el cargo de director del Departamento Nacional de Trabajo, que después se convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión, y desde ese lugar aprueba varios derechos laborales importantísimos: el aguinaldo, las vacaciones pagas, los convenios colectivos de trabajo, los tribunales laborales y el estatuto del peón. Si ustedes se preguntan qué sectores se opondrían a estos derechos laborales, probablemente respondan que los grupos más concentrados, que concentraban la riqueza, ¿no? Los grandes terratenientes, los grandes empresarios. Estos grupos, que empezaron a mirar con cierto recelo a Perón, hicieron en 1945 una marcha para pedir su renuncia. Esta marcha se la llama Marcha por la Constitución y la Libertad. Farrell, que era presidente en ese momento, cede a las presiones y manda preso a Perón a la isla Martín García. Sin embargo, el 17 de octubre de 1945, una multitud de trabajadores y de sectores populares llena la Plaza de Mayo y dice que no se va a mover de ahí hasta que se libere a Perón. Vemos en este día, en esta fecha tan simbólica, el nacimiento del peronismo como movimiento político, y vemos que los trabajadores encontraron a su líder político, que es Juan Domingo Perón. En 1946 hay elecciones que las gana Perón. Está bien, se oponía a otro partido que era la Unión Democrática, que agrupaba a todos los sectores opositores. Durante la primera presidencia de Perón, económicamente tenemos un Estado que interviene muchísimo en la economía. De hecho, lo llamamos Estado empresario porque asume el control total de la economía. Sus ideas económicas se plasman en el primer plan quinquenal, está bien, que tiene 3 objetivos principales: ampliar el consumo interno, expandir la industria liviana y nacionalizar empresas de servicios y de energía. También tenemos medidas importantes como la nacionalización del Banco Central y la creación del IAPI. A nivel político hay varias cuestiones fundamentales. Una es la reforma de la Constitución en 1949, en la que se incorporan a la Constitución los derechos de la niñez, los derechos laborales de los que hablábamos hace un ratito, los derechos de la ancianidad. Y además se suman a la Constitución las banderas del peronismo, que son justicia social, independencia económica y soberanía política. Además, en 1947 se aprueba el voto femenino. En las elecciones de 1951 son las primeras elecciones en las que las mujeres pueden votar y alcanzan la igualdad en términos de ciudadanía con los varones. Para la sanción del voto femenino fue clave la figura de Eva Duarte, o Evita, como se la conoce comúnmente. Si bien viene de una lucha anterior, su figura fue muy necesaria para que se apruebe esta ley. Eva Duarte, desde su fundación Eva Perón, también contribuyó mucho a la justicia social, a través del turismo, de la construcción de hospitales, a través de la promoción del deporte y del otorgamiento de créditos para que muchos sectores populares pudieran acceder a una vivienda propia. En 1951 hay elecciones, ya vimos que son elecciones en las que finalmente pueden participar las mujeres, y Perón vuelve a ganar. Durante el segundo gobierno de Perón las cosas están un poco más complicadas. En principio tenemos una crisis económica, sobre todo por el Plan Marshall y por una sequía que estaba viviendo nuestro país, que redujeron la cantidad de tierras cultivables. Esto hizo que cayeran las exportaciones en nuestro país, y nosotros siempre vemos que cuando caen las agroexportaciones de nuestro país las cosas se empiezan a complicar. Perón responde a esta crisis económica con el segundo plan quinquenal, que tenía objetivos bastante distintos al primer plan quinquenal: expandir la industria pesada, el autoabastecimiento de combustibles y aumentar la producción agraria para poder recuperar las exportaciones. ¿Está bien? En términos políticos, las cosas también vienen un poco más tensas. La oposición empieza a ser cada vez más fuerte y el país se divide entre peronistas y antiperonistas. Uno de los principales conflictos se da con la Iglesia. El peronismo estaba ocupando espacios que la Iglesia solía tener. Por ejemplo, la educación, ¿está bien? En la educación muchos libros, ¿está bien?, que antes eran religiosos, empiezan a exaltar las figuras de Perón y Evita. Perón, ante este conflicto, responde con algunas medidas que molestan mucho a la Iglesia: prohibir la enseñanza religiosa y aprobar la ley de divorcio. La Iglesia responde con una marcha multitudinaria que se llama el Corpus Christi. Esta marcha finalmente no participaron solo los sectores religiosos, sino que se convirtió en una gran marcha a la que
fueron todos los sectores que se oponían a Perón. Las cosas se empiezan a tensar cada vez más y finalmente en 1955 se produce un nuevo golpe de Estado encabezado por Lonardi, que se autodenominó la Revolución Libertadora, y empieza en nuestro país una etapa de inestabilidad política, de proscripción y de democracia restringida. Bien, entre 1955 y 1958 va a estar el gobierno de la Revolución Libertadora. Este va a ser un gobierno de facto que va a asumir tras hacerle el golpe al segundo gobierno peronista. En primer lugar va a asumir Lonardi, que luego va a ser sucedido por Aramburu al muy poco tiempo. Y Aramburu va a ser la figura principal de esta dictadura. Su objetivo principal va a ser desperonizar a la sociedad, y la medida que va a tomar para esto va a ser la proscripción del peronismo, prohibiendo los símbolos, las canciones, las menciones, los cuadros, las imágenes, etc. Luego, otra de las medidas que va a tomar el gobierno de Aramburu va a ser la intervención de la CGT. En cuanto a la economía, también va a intentar borrar todo rastro del peronismo, tratando de volver atrás todas las medidas que el peronismo había tomado. Entre otras cosas, va a disolver el IAPI, y también otra de las medidas que va a tomar va a ser el congelamiento de salarios. Una vez hechas todas estas medidas, se convocaron elecciones, en las cuales ganó la Unión Cívica Radical Intransigente. El periodo del 58 al 66 es corto, pero pasan muchas cosas. Políticamente tenemos varios gobiernos radicales, pero con una democracia restringida. Primero tenemos a Frondizi, que gana de la mano de la Unión Cívica Radical Intransigente y gobierna hasta el 62. En la economía, Frondizi intentó hacer el desarrollismo e impulsar la industria pesada haciendo pactos con empresas petroleras y la ley de erradicación de capitales extranjeros. Pero los problemas económicos lo llevaron a tomar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, al que la Argentina se había incorporado en el periodo anterior. Y después de esto hizo un plan de ajuste. Socialmente, el plan de ajuste obviamente trajo descontento y muchas huelgas y tomas de fábricas por parte de los trabajadores y los sindicalistas. Además, políticamente, las Fuerzas Armadas desconfiaban del acercamiento de Frondizi a la izquierda latinoamericana. Y además entró en un conflicto con algunos sectores estudiantiles en lo que se conoce como la laica o libre. Por otra parte, el peronismo, que seguía teniendo fuerza, preocupaba a los militares. Entonces, entre el acercamiento a la izquierda latinoamericana, el crecimiento del peronismo y los conflictos sociales, los militares decidieron dar un golpe de Estado en 1962 y pusieron como presidente interino a Guido. Mientras tanto, los militares se dividieron entre azules y colorados. Los azules tenían un acercamiento con algunos dirigentes peronistas y querían llamar a las elecciones, mientras que los colorados, todo lo contrario, eran decididamente antiperonistas. Ganaron los azules y en 1963 asumió Ilia por la Unión Cívica Radical del Pueblo, pero su gobierno era más débil que los anteriores. Bien, económicamente Ilia es nacionalista, busca redistribuir el ingreso y propone el intervencionismo estatal. Por eso va a buscar controlar a empresas extranjeras, aprueba leyes como el régimen del salario mínimo vital y móvil o la ley de medicamentos y aumenta el presupuesto en salud y educación. Pero bueno, varios sectores muy diferentes, desde sindicalistas, liberales, empresarios y empresas extranjeras, se le oponen y desde los medios se hace una campaña de desprestigio en los periódicos. Y entonces, frente a esta situación, los militares deciden tomar el poder y en 1966 hacen un nuevo golpe de Estado, dando origen a la Revolución Argentina. En 1966 hay un nuevo golpe de Estado que se va a llamar a sí mismo la Revolución Argentina. Hay dos temas súper importantes para empezar a entender este periodo. Por un lado, la doctrina de la seguridad nacional. Acuérdense que doctrina es un conjunto de ideas y va a ser un conjunto de ideas elaborado en Estados Unidos para teóricamente combatir al comunismo que se estaba esparciendo por el mundo. Acuérdense que estábamos en ese momento de la Guerra Fría. ¿Qué es lo más importante, digamos, qué consecuencia va a tener en nuestro país todo esto? Que las Fuerzas Armadas, en vez de ocuparse del enemigo que estaba fuera del país, va a empezar a ocuparse del teórico comunista que va a estar adentro de nuestro país y va a ser ese enemigo interno. Esto va a llevar, por ejemplo, una consecuencia importante de esto va a ser la noche de los bastones largos. Esto es para tenerlo muy en cuenta.
El segundo tema súper importante de esta parte, de esta revolución, es el plan económico que va a implementarse. Va a ser un plan económico liberal nuevamente. El ministro de Economía va a ser Adalbert Krieger-Bacena, nombre importante que muchas veces lo preguntaron en los exámenes, por eso es importante, no por otro tema. Y ¿qué es lo que va a, digamos, a pensar y a proponer Adalbert? Lo que va a proponer es, en poquitas palabras, un plan económico completamente liberal que va a favorecer a las multinacionales y a los grandes capitales, sobre todo extranjeros, y va a perjudicar enormemente a los obreros, a las pymes, a los comerciantes. El plan de estabilización y desarrollo, que así se llamaba el plan de Adalbert, provocó un gran descontento en la gran mayoría de la población de nuestro país, en los pequeños productores rurales, en los obreros, en las pymes, en los comerciantes. Todo esto sumado a las Fuerzas Armadas que reprimían cada conducta que suponían iba en contra de los intereses del plan económico de Adalbert, va a llevar a que surja una oposición a esta dictadura. Hola chiques, ¿cómo andan? Hoy les quería hablar un poco sobre la revolución argentina, la de Onganía, Lanús, Levingston. Quería hablar sobre todo sobre las resistencias a esa dictadura. Si se acuerdan, en la dictadura anterior, la de Aramburu, ya había, por ejemplo, periodos de actos de corta duración donde se repartían volantes peronistas, donde se cantaba el himno peronista, pero eran de corta duración ya que la gente se iba corriendo. En este caso, en la revolución argentina de Onganía, ya lo que vemos es un clima mucho más violento. Vemos, por ejemplo, el Cordobazo en el 69, que es esta gran marcha de estudiantes, de obreros en Córdoba. Vemos también guerrillas armadas en la sociedad civil, por un lado peronistas como Montoneros, FAP, o si no, también comunistas, como el caso del ERP, que luego va a estar en Tucumán. Y también, y no se me olviden, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que también fue un movimiento del padre Mujica, muy importante en los 60, que siempre estaba pregonando por esta gente más necesitada en la sociedad, por esta gente más vulnerable en la sociedad. Así que vayan siempre recordando en cada dictadura cuáles son las mayores resistencias que tienen ellas, y así pueden ir viendo cuáles son los mayores opositores de estas dictaduras. Y no se preocupen, repasen un poco, ya les queda nada y ya saben un montón. Así que mucha suerte. El Cordobazo y con todas estas acciones que hablamos antes, el gobierno se fue tornando cada vez más débil, intentó hacer una salida más o menos democrática con el GAN, que es el Gran Acuerdo Nacional, otro tema que toman mucho en los exámenes, así que recuérdenlo. Y finalmente, como esto no funcionó y Perón desde el exilio tenía cada vez más fuerza y más poder, se fue gestando el llamado a elecciones de 1973 y la vuelta al peronismo al poder, no con Perón, porque acuérdense que va a estar prohibido por ahora. Bueno, mi consejo para estudiar la dimensión económica de la última dictadura militar es vincularla con el avance del neoliberalismo en el mundo. Recordemos que a mediados de la década del 70, varios países como Gran Bretaña y Estados Unidos implementaron políticas liberales. Esto en Argentina lo vamos a ver de la mano de Martínez de Hoz, ministro de Economía de Videla, nombrado el 2 de abril de 1976. Como vemos, en este periodo se van a abandonar los principios del estado de bienestar, justamente se va a dejar que la economía se regule según la oferta y la demanda. Lo que va a hacer también es, se va a beneficiar el sector privado, que en este entonces va a ser entendido como el eje dinamizador de la economía nacional. Vamos a ver que varias medidas van a perjudicar al sector obrero, también a la industria nacional. Al sector obrero, por un lado, se van a congelar los salarios, se van a eliminar los precios máximos. Por otro lado, a la industria nacional se la va a desproteger, se va a favorecer la entrada masiva de productos extranjeros. Y por último, vamos a ver que se van a eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que justamente van a favorecer a los sectores más poderosos del campo. En fin, les deseo muchos éxitos para el examen. Y para ir terminando este año, estos consejitos de
historia, les recuerdo unas cositas importantes. No es necesario saberse las fechas. Acuérdense que no les van a pedir exactamente en qué fecha sucedió tal cosa. Sí es re importante saber en qué periodo, en qué presidencia. Eso sí, porque lo toman siempre digamos, como los cuadritos que fuimos haciendo, que les tomaron en el SIMU y que les tomamos nosotros también. O sea, no se desesperen si no se acuerdan fechas. Sí hay que saber en el gobierno de quién sucedió cada uno de los hechos. La segunda cosa es que, como ya saben de los exámenes anteriores, está prohibidísimo dejar nada en blanco. Siempre todo se completa, y acuérdense que no se completa de cualquier manera. Se completa, como habíamos dicho, para los primeros exámenes, viendo que siempre hay algunas de las opciones que son como ridículas. Entonces esas las vamos a ir eliminando. Y entonces nos van a quedar poquitas para que podamos elegir teniendo muchas más chances. Y ahora sí, bueno, en nombre de todos los profes, de todas las prepas, de todas las profes, les deseamos muchos éxitos, ya que no se dice suerte, en el examen, y los recontra re felicitamos por haber hecho todo este año y llegado hasta acá.